Hoy nos metemos de lleno en la figura de David Wolfson, un nombre absolutamente crucial en la historia del movimiento sionista, pero que, curiosamente, a menudo queda un poco a la sombra. Vamos a contar la historia del hombre que se aseguró de que un sueño no muriera con el soñador. Y es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa cuando el visionario, la persona que es la fuerza motriz de una idea, desaparece de repente? ¿Se apaga la idea con él o puede alguien recoger ese testigo y seguir adelante? Bueno, pues para entender por qué Wolfson fue tan importante, primero tenemos que viajar a un momento de crisis. Una crisis existencial, en toda regla. Hay que imaginarse el shock. O sea, Herzl no era simplemente un líder, era el alma, el corazón del movimiento. Su muerte no fue solo una pérdida, fue un golpe brutal que amenazó con desmontar absolutamente todo lo que se había construido hasta entonces. El tema es el vacío del liderazgo que se crea. El movimiento, que hasta ese momento se había apoyado casi por completo en la visión y el carisma de un solo hombre, de repente se encuentra a la deriva, sin timón. Hacía falta un nuevo tipo de liderazgo y tenía que ser rápido. Y es justo en este momento, en el peor momento posible, donde emerge una figura diferente, completamente diferente, pero absolutamente esencial. A ver, vamos a pararnos aquí. Wolfson no era un gran orador ni un teórico como Herzl, no. Él era un empresario, un hombre con los pies en la tierra, que se había curtido en el mundo de los negocios en Alemania. Su forma de ver las cosas era práctica, no idealista. Y la clave para entender lo que pasó es que nadie intentaba reemplazar a Herzl, era sencillamente irreemplazable. La tarea era otra cosa, era complementar su visión. Pensémoslo de esta manera. Si Herzl fue el arquitecto que diseñó el gran edificio, el que soñó con sus formas, con su propósito, Wolfson fue el ingeniero, el que calculó las estructuras, comprobó los materiales y puso unos cimientos sólidos para que todo aquello no se viniera abajo al primer soplo de viento. El movimiento necesitaba con urgencia pasar de la inspiración a la acción, a las instituciones. Y ahora vamos a lo que fue, sin lugar a dudas, su mayor contribución: construir el motor económico de todo el movimiento. Lo interesante de su enfoque es esta mentalidad empresarial que aplicó a todo. Wolfson sabía perfectamente que los discursos y las ideas, por muy potentes que fueran, no compran tierras ni financian asentamientos. La visión necesitaba capital, el idealismo necesitaba, un plan de negocio. Y aquí vemos su plan en marcha. Y fijaos que no son ideas al aire, son herramientas financieras muy concretas y sobre todo conectadas entre sí. Primero, el Fideicomiso Colonial Judío, que venía a ser como el banco central del movimiento. Luego su filial, el Banco Anglo-Palestino, que era el que operaba sobre el terreno. Y finalmente el Fondo Nacional Judío, el instrumento específico para comprar tierras de forma estratégica. Era, en definitiva, una infraestructura económica completa levantada desde cero. Pero ojo que el legado de Wolfson no se queda solo en los números y en los bancos. Su pragmatismo también dejó una huella visual y simbólica increíblemente poderosa. La anécdota es genial porque en medio de toda la construcción de estas instituciones tan complejas, Wolfson tuvo un momento de inspiración de una simplicidad asombrosa. Estaban buscando un emblema que uniera gente de todo el mundo y él no miró a la heráldica ni a diseños complicados, no, miró a la tradición. Es una frase que capta a la perfección quién era él: directo, práctico y a la vez con una conexión profundísima con la identidad judía. No hacían falta comités ni largos debates. La solución estaba ahí, en un objeto cotidiano, pero sagrado. El impacto de esta decisión fue inmenso. De repente, un movimiento que estaba disperso por todo el planeta tenía un símbolo que lo unía, reconocible al instante, y esa bandera, la que se inspiró en el manto de oración, se convertiría con el tiempo en la bandera del Estado de Israel. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo, ¿cuál es el papel de David Wolfson en esta historia? ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que esta es la definición clave. Él no fue el soñador original, ¿de acuerdo? Pero fue el arquitecto que cogió los planos de ese sueño y los convirtió en una realidad tangible, sólida, sostenible. Le dio estructura, le dio finanzas y le dio símbolos a una idea, asegurándose de que sobreviviera y creciera mucho después de la muerte de su fundador. Y esto nos deja con una reflexión final, que va más allá de esta historia. La historia suele recordar a los visionarios, ¿verdad? A los grandes oradores. Pero la historia de Wolfson nos recuerda que detrás de cada gran visionario, casi siempre, hace falta un constructor. Alguien pragmático, alguien que se asegure de que los cimientos sean lo bastante fuertes para soportar el peso de un gran sueño.